Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson. Antes que nada, quiero decirles, por supuesto, que Carolina Omeas está en la producción de este podcast y también que a partir de este episodio nos podrán también escuchar a través de Globo Miami, una nueva plataforma donde pues van a tener muchísima información, además de este programa, otras cosas más que la hablaremos en su preciso momento. Pues de las cosas que han pasado recientemente en Venezuela, que se ha movido el cuadro por completo. Una de las cosas que tal vez ha pasado medianamente por debajo de la mesa es la detención de Hugo Carvajal en España y ha sido solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos para conversar este tema y muchos otros temas relacionados con ese lado oscuro de la luna de nuestro país. Vamos a hablar con Martín Rodil. Él es un politólogo venezolano residenciado en Washington, quien tiene muchísimo tiempo trabajando con agencias federales de los Estados Unidos, con la Fiscalía, con la Policía de los Estados Unidos. También fue asesor, consultor, no sé si todavía lo es, ya nos lo dirá, del Fondo Monetario Internacional, y fue una de las personas mayormente relacionadas con la investigación de la relación existente entre PDVSA y el gobierno de Irán, el gobierno venezolano y el gobierno iraní, en aquel momento tratando de evadir las sanciones de los Estados Unidos. Martín, bienvenido, un placer que estés aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Yo creo que la primera pregunta, para hacerlo cronológicamente inverso, como me gusta a mí decir, es sobre Hugo Carvajal. Hugo Carvajal es un individuo que fue detenido en el mayor general Hugo Carvajal, persona muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez. Se fue distanciando del chavismo en los años recientes y ahora se deslindó por completo muy recientemente y para sorpresa, no se sabía muy bien de su paradero, pero para sorpresa de todo el mundo fue detenido en España y se encuentra bajo pedido de extradición por parte de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre este caso y el momento en que sucede, Martín? Bueno, primero te quería aclarar lo del Fondo Monetario y inmediatamente paso a comentarte sobre lo de Carvajal. Trabajé hace muchísimos años en el Fondo Monetario, empecé con un trabajo muy básico, era como el equivalente a secretario. Y ahí tuve una experiencia muy bonita porque al final terminé trabajando en una unidad que hacía investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y eso es como realmente terminé en esta área de trabajo que he estado haciendo los últimos años. Pero sí, efectivamente empecé en un rol administrativo. Y fue una experiencia bien interesante. Ahora, con respecto a lo que me pregunta sobre Carvajal, mira, Carvajal es el equivalente, el arresto de Carvajal es el equivalente a que Estados Unidos tenga acceso a una enciclopedia viviente del crimen venezolano. Porque Carvajal pasó 12 años o un poco más de su vida, bueno, incluso los años posteriores al haber terminado sus funciones como director de inteligencia militar o de contrainteligencia militar en el DGCIN, continuó su trabajo de recopilación de información y de involucramiento directo por parte de él en actividades criminales. Entonces, Carvajal durante tantos años no solamente se convirtió en una suerte de equivalente a quien era Edgar J. Hoover, el exdirector del FBI, que le fue construyendo expedientes a los políticos americanos durante muchos años, salvando las distancias. Eso era parte de las responsabilidades que tenía Carvajal, construir expedientes donde iba recopilando información de las actividades criminales de otros miembros del chavismo, de sus testaferros, de los banqueros con los cuales se apoyaba este grupo y adicionalmente algunos miembros que hacen vida en la oposición venezolana. O sea, Carvajal es una pesadilla no solamente para Maduro, Diosdado Cabello, sino para muchas otras personas que hacen vida en la política venezolana. Adicionalmente a tener ese rol de recopilación de información de esa naturaleza que le servía a Hugo Chávez para controlar y chantajear a amigos y enemigos,
él directamente se involucró en actividades de narcotráfico, corrupción, secuestro y extorsión. Entonces, cuando uno piensa en Venezuela, en un personaje como este, y le toca a uno tratar de explicarle a un funcionario estadounidense que esta era la persona que se suponía que tenía que hacer cumplir la ley y tiene un expediente criminal mayor o equivalente a los grandes criminales de la historia reciente, moderna de la humanidad, como Pablo Escobar Gaviria o el Chapo Guzmán, es difícil que le entiendan a uno de entrada. Sin embargo, han sido tantos años de investigación sobre este personaje que hoy en día la tiene muy difícil para poder evadir que lo extraditen de España a Estados Unidos. ¿Y por qué estaría en España? Sería como difícil entrar allí, ¿no? ¿De qué manera entraría y por qué escogió ese país? Mira, no es fácil ingresar a España con identificación falsa y estar en España con identificación falsa sin la protección y la ayuda de algún organismo de inteligencia, y no es precisamente el venezolano el que lo pudo haber protegido. ¿Cuáles son los intereses que había o las intenciones que habían detrás para lograr que él estuviera ahí, y creyendo que llevándolo ahí podía generar una situación donde él pudiera ayudar a lograr la agenda de promover que probablemente otros militares venezolanos también incursos en actos delictivos se sintieran estimulados a cooperar? Eso es una gran interrogante que queda por responder. Pero es difícil para mí creer que él haya estado ahí sin que haya sido protegido y llevado hasta ahí por alguna agencia de inteligencia de algún país que tenga interés. Claro, pero estamos hablando de que era una entrega controlada. Él sabía, él había estado en contacto con los Estados Unidos. Claro, pero te puedo asegurar que el error que cometió Carvajal fue creer que cualquier agencia de inteligencia que le haya prometido protegerlo tiene más poder que un fiscal de la Fiscalía del sur de Nueva York, por lo menos dentro de Estados Unidos. Aquí ni la CIA ni ninguna agencia tiene más poder que un fiscal. El fiscal, la división de poderes en este país funciona, y el que crea que puede ayudar a un prófugo de la justicia a esconderse, y si un fiscal y las agencias fiscales lo detectan, procedan a arrestarlo, no entiende cómo funciona el sistema en este país. Lo que quiero destacar es que precisamente aquí la división de poderes funciona. Él era un prófugo, no importa lo que le hayan prometido, él es un prófugo de la justicia porque tenía orden de captura internacional. Es importante recordar... Lo habían capturado. Claro, y Carvajal no tiene una acusación formal, que aquí se llama indictment. Carvajal tiene dos indictments, dos acusaciones formales, con dos grupos de cargos criminales distintos, por dos investigaciones totalmente independientes una de la otra, con dos grupos de testigos totalmente independientes uno de la otra, con dos grupos de pruebas totalmente independientes una de la otra, y con dos grandes jurados totalmente independientes uno de la otra. Construir un indictment es un proceso en Estados Unidos altamente engorroso, complicado. Imagínate construir dos. Es porque el nivel de pruebas y evidencias que poseen las agencias policiales americanas son extremadamente fuertes y confiables. Una pregunta, Martín. Nosotros, investigando un poco lo que ha sucedido recientemente, dimos con que tú, una parte de tu trabajo es servir como de enlace entre ciertos personajes venezolanos que han estado involucrados con el gobierno y algunas agencias de los Estados Unidos. Ha aumentado la gente, sin tener que decir nombres por supuesto, pero ha aumentado el flujo de personas, de individuos, de funcionarios que se te han acercado que quieren colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para poder salirse en los meses recientes.
Bueno, te lo voy a poner de una manera, te voy a responder esa pregunta de una manera jocosa. Te entregan 10 tickets por día. y queda gente esperando tickets. Es curioso que después de tantas investigaciones y se sepa tanto de la relación de PDVSA como organizaciones del crimen organizado, ninguno de sus dirigentes esté preso. Rafael Ramírez, por ejemplo, el más evidente, el más obvio, por tanto tiempo presidente de esa empresa. El hecho que Rafael Ramírez no esté preso hoy no quiere decir que no esté preso mañana, ¿verdad? Yo tengo limitaciones hasta cierto punto sobre las cosas que puedo hablar, pero no es algo que no es algo que me preocupa. La justicia aquí tiene un brazo muy largo y alcanza, a veces lento, tarde, pero llega. Entonces, el que crea que puede cometer actividades criminales de la naturaleza que se cometieron en PDVSA, que tocaron jurisdicción americana, que la razón por la cual Estados Unidos se involucra es porque muchas de las actividades criminales que se hicieron en PDVSA se hicieron usando el dólar como moneda o como moneda para ejecutar los actos de corrupción, y eso genera jurisdicción en Estados Unidos por la simple razón de que cuando yo hago una transferencia en dólares por una actividad criminal, bien sea porque estoy pagando un soborno o porque me estoy robando un dinero, y lo paso por Nueva York, automáticamente, al hacer una transferencia, paso por Nueva York, por la Cámara de Compensación de la Reserva Federal, y automáticamente genera jurisdicción dentro de Estados Unidos, por el uso de la moneda que es propiedad del Estado. Entonces, esa es la razón por la cual Estados Unidos, entre otras, ha tenido capacidad de poder llevar a cabo estas investigaciones y presentar cargos formales contra los crímenes que esta gente ha cometido contra la República de Venezuela. Gracias a Dios que ha sido así, porque si no, la impunidad en Venezuela nunca hubiese permitido que ninguna de estas personas pagara por alguno de los crímenes que han cometido. Pero en el tema de Ramírez, Ramírez no solamente durante tantos años fue protector de todas estas actividades de corrupción. La gente, lamentablemente hoy, es que empieza a tener una idea mucho más clara de la magnitud de la corrupción que hubo en PDVSA. Esta gente, mira, nosotros hemos investigado casos donde en entrevistas del gobierno federal, de las agencias federales, a las personas que se involucraron en estos casos se le han preguntado cuánto dinero se robaban. Y yo recuerdo en una de las entrevistas, uno de ellos dijo, bueno, yo me ganaba, la traducción era yo me robaba, porque no se los ganaba, se los robaba, 45 millones de dólares. Y el fiscal le preguntó al año, y le dijo, no, semanales. ¿Qué número? Entonces tú tienes que tener una idea, y esto te da una magnitud del reto que tenemos los venezolanos de luchar con la mafia que está en el poder. Es difícil tener una dimensión, un conocimiento de exactamente el tamaño de la corrupción en Venezuela en los últimos años. Se habla de muchas cifras, son cifras escandalosas, difíciles de manejar realmente para el común del público. Hoy en día también estamos escuchando escándalos de corrupción en el resto de Latinoamérica, como los de la compañía Odebrecht, en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero es difícil. ¿Cómo podemos tener una idea de la dimensión? Tú acabas de nombrar ahorita Odebrecht. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú investigas el caso de Odebrecht y ves en números cuánto era la corrupción. Hoy se suicidó un presidente en Perú por lo que lo acusaban de que su secretario de gobierno, uno de sus funcionarios, había recibido de Odebrecht $4 millones en soborno. $4 millones. Y se pegó un tiro en la cabeza y se mató el expresidente Alan García. En Venezuela, hace unos meses, en el estado de la Florida, un exfuncionario venezolano se declaró culpable por recibir $1 billón en soborno. Ciertamente. Andrade. Odebrecht
que es el caso más grande de corrupción en América Latina, hasta que llegamos, bueno, no llegamos, llegaron los chavistas, porque no nos podemos incluir en eso. Pero llegó Venezuela y apareció Venezuela en el radar. Era Odebrecht, creo que está por el orden de los 700 millones de dólares en soborno, en como total, monto global. Uh-huh. Bueno, el que tú acabas de mencionar, él solito era $1 billón. Mira, nosotros hemos visto personas, y esto te da un nivel de la magnitud, personas que han acumulado fortunas de 16 mil millones de dólares. 16, en inglés sería billones. 16 billion. Ajá, 16 mil millones de dólares. Una persona. Sí. Una persona. No hay otra manera de explicarse el nivel de carraplán en que está el país. Bueno, pero precisamente ese era el punto que yo le decía el otro día a la gente de CNN que me entrevistó. El Estado venezolano está quebrado, pero la mafia que lo administra no. La mafia que lo administra o que desadministra el Estado venezolano, la mafia que controla el Estado venezolano, es altamente rica. De actividades criminales lo es. Tú tienes que pensar que en 20 años saquearon, según Giordani, Giordani dijo que eran 400 mil millones de dólares que se perdieron. Si ese es el cálculo de Giordani, sí, no me quiero imaginar el monto exacto. A eso tú tienes que agregarle que salen un promedio de 40 toneladas métricas de cocaína mensuales de Venezuela. Sí, que hay una cosa como 80 pistas en el estado Zulia. Mira, hoy hay un artículo en CNN que habla de 6, 7 vuelos diarios ilegales que salen de Venezuela, tanto al Caribe como a Honduras. Sí. Esa data incluso está un poquito desactualizada, es un poquito más. Y cada vuelo te lleva 500 kilos o 800 kilos. Saca eso, la cuenta, y eso no incluye la cantidad de cocaína que sale. Es que Venezuela, los chavistas convirtieron a Venezuela el equivalente a lo que era Macro para la cocaína. Claro, un wholesaler. O sea, un gran distribuidor. Un distribuidor, sí. O sea, es un wholesaler. O sea, ellos lo que hacen es que reciben toda la cocaína que se produce en Bolivia, en el Chapare boliviano, parte de lo que se produce en Perú, y obviamente toda la cocaína que produce la FARC en Colombia, que aunque la FARC dejó de ser una guerrilla, sigue siendo una mafia narcotraficante en Colombia que controla toda la producción de cocaína junto al ELN en la selva colombiana. Y ya tú empiezas a ver en la Sierra de Perijá, del lado venezolano, producción de cocaína también. ¿Cómo está PDVSA? ¿Cómo está PDVSA? Porque después de las últimas sanciones y la dificultad que tienen para sacar los cargueros, yo me imagino que deben tener un problema de caja importante, aparte de la destrucción que ya se venía evidenciando con la reducción de la producción a niveles históricos. Mira, la verdad es que, bueno, el gobierno lo ha demostrado. A ellos les importa poco PDVSA. O sea, PDVSA ellos la destruyeron y la han ido vendiendo por pedacitos, con concesiones, sobre todo, que le han hecho a los rusos últimamente. El punto fundamental aquí es que esa mafia tiene muy buenos asesores para sobrevivir y lo ha demostrado. O sea, aquí llevamos 3 meses con cese de la usurpación y los otros 2... Gobierno de transición y elecciones. Gobierno de transición, y ya llevamos 90 días. Y lamentablemente eso se debe en parte a subestimar la magnitud del enemigo que tenemos al frente y considerarlo débil o que está caído o que está... No, mira, el tema de PDVSA es peligrosísimo porque lo que está haciendo Maduro con PDVSA ahorita, a raíz del programa de sanciones que le ha impuesto a Estados Unidos, es simplemente empezar a hacer uso del programa de evasión de sanciones que usaba Irán a través de los rusos durante todos los años que Irán ha tenido sanciones petroleras.
que básicamente es la triangulación de la poca producción que les queda, a través de empresas rusas en Bahrein y en una serie de jurisdicciones que están fuera del alcance de Estados Unidos. Y obviamente para eso tienen la ayuda de las empresas petroleras rusas, fundamentalmente Rosneft, también tienen a Gazprom, Lukoil, que les están ayudando a eso. Entonces, ciertamente PDVSA nunca volverá a ser lo que fue, bajo el régimen de control de Maduro, y él lo sabe, pero le permitirá operarla de manera suficiente para él poder subsistir como régimen. Y eso ha sido un punto que se ha discutido aquí en Estados Unidos, en Washington, en el Departamento del Tesoro, porque se empieza a notar que efectivamente ellos están empezando a hacer uso de empresas como Transfigura, que son traders de petróleo, y otras más que no recuerdo su nombre ahora, que se dedican a generar estructuras que permiten la evasión de las sanciones. Entonces, eso es preocupante porque yo creo que a Maduro hay que atacársele mucho más fuerte de lo que se le ha atacado hasta ahora. Y nosotros estamos muy agradecidos de las sanciones que ha puesto el Departamento del Tesoro, pero en mi opinión no es suficiente cuando tú tienes países como Rusia, China y Turquía facilitándole a PDVSA infraestructuras para evadir sanciones. ¿No te parece increíble, tú que has estado en las investigaciones por todo este tiempo, que es cierto que en este momento las sanciones son duras y la posición de los Estados Unidos es dura y es evidente y es pública y todos los días alguien del gobierno tiene alguna opinión al respecto, pero ¿cómo sucedió que llegaron hasta aquí? O sea, ¿cómo Venezuela llegó a convertirse en un narcoestado, en una cleptocracia, en la guarida de cuanto bicho malo hay del mundo, inclusive utilizando bancos norteamericanos para el lavado de dinero y empresas norteamericanas para también el andamiaje, la red enorme de corrupción? Hay varias razones para eso, o sea, y tendríamos que remontarnos históricamente yo llevo 20 años viviendo en Washington y me ha tocado ver cómo lamentablemente Washington, el tema de Venezuela, de una forma mucho más activa y efectiva, ahora, después que llegamos al estado de destrucción que nos llevó el chavismo. Y la primera razón a la cual yo le atribuiría a que Washington y la comunidad internacional en general tuvo una posición tan régimen chavista, es que Chávez entra en el año 98 y a Estados Unidos le ocurren los ataques del 11 de septiembre en el 2001. Y eso hace que Estados Unidos gire toda su atención hacia el Medio Oriente durante la época del presidente Bush. Posteriormente viene Obama, y esa es quizás la peor desgracia que nos pudo tocar a nosotros los venezolanos, porque esa administración estableció como política dos cosas para América Latina: la reconciliación con los hermanos Castro y el proceso de paz de la FARC. Los venezolanos hacen la ovejita que sacrificaron en esa mesa para que no se molestaran los cubanos y no se molestaran los criminales de la FARC, y el presidente Santos pudiera lograr por consecuencia su premio Nobel de la Paz. Entonces eso es un elemento. El segundo elemento es que un gobierno como el de Chávez, que tenía ningún tipo de control administrativo, que administra más de $1 trillón durante todos esos años, le permitió tener una chequera que le permitió comprar el CARICOM, todas las voluntades y los apoyos del CARICOM, les permitió comprar apoyos en otros países, financiar campañas como la de Lula, la de Dilma, la de Daniel Ortega, los Kirchner, la de los Kirchner, y todo eso
era con la chequera venezolana. Entonces tenías complicidad. Por un lado, el gobierno del presidente Bush focalizado en el Medio Oriente, y América Latina no existió durante muchos años, porque todo era la guerra de Irak y Afganistán, y después tienes a Obama, que tiene junto al hombre más nefasto que ha habido en la administración de cualquier gobierno americano para Venezuela, que se llama Thomas Shannon, una persona que promovió la destrucción de Venezuela con una tolerancia y una oposición venezolana cómplice que promovía un diálogo con una entidad criminal como la que estamos viendo, pues. O sea, el Maduro de hoy no es distinto al Maduro del 2014, cuando ellos promovían el diálogo, el 2015. Es el mismo Maduro y es la misma mafia y trafican la misma droga. Entonces ahora hoy sí dicen, bueno, porque son un narcoestado. No, era un narcoestado hace 10 años y cuando no lo decía, lo acusaban a uno de radical. Entonces, y ellos estaban conscientes, mucha gente de la oposición estaba consciente. Sí, pero Claro. también es cierto que a la oposición le costó mucho conseguir leverage de nuevo después del 2002 y del 11 de abril, porque, bueno, nada, que la oposición quedó como el golpista y el gobierno y los chavistas como los demócratas. Así fue por mucho tiempo y además con esa cantidad de plata haciendo lobby. Estamos de acuerdo, pero también toda la plata que tenía esa actividad criminal fue comprando voluntades dentro y yo no estoy responsabilizando con esto de la oposición del desastre que vivimos. Lo que estoy diciendo es que mucha gente que hace vida dentro de la oposición ha podido ser mucho más contundente en las denuncias de las cosas que estaban pasando, y por conveniencia o cálculos políticos nefastos se convirtieron consciente o inconscientemente en cómplices del desastre que estamos viviendo. Y obviamente la responsabilidad fundamental es del chavismo, que fue la que destruyó al país. No pareciera, Martín, que la guerra contra el narcotráfico la está ganando los Estados Unidos, todo lo contrario. Pareciera que cada vez es como más libre, en los Estados Unidos se consume, eso es una alerta de salud pública, se consumen más drogas, hay drogas químicas, hay una cantidad de además drogas de prescripción que llaman acá, pero ahora mientras el gobierno pareciera, pues, que el gobierno de Maduro o los chavistas sigan en el poder, eso pareciera muy complicado. Además, hablando el año pasado con un funcionario de la DEA, estábamos preguntándole por qué, si ellos tenían conocimiento de tantas personas involucradas con el narcotráfico, no se tomaban otras acciones. Y una de las respuestas que él me dijo fue algo que tú mencionaste hace un rato, que es muy difícil armar un caso porque las fiscalías están abarrotadas de trabajo, y para que la fiscalía tome un caso tiene que tener un alto porcentaje de probabilidad de que se gane el caso. Totalmente de acuerdo. Primero, el primer punto. Es verdad que Estados Unidos tiene que hacer mucho más en la lucha contra el consumo de drogas en su propio país. Eso es cierto, porque el mercado abastece porque existe una necesidad. O sea, hay una demanda pues, y no se puede atacar solamente la oferta si no se ataca la demanda. Las dos cosas tienen que atacarse. Bueno, parte de eso es la prédica del presidente Trump de construir su muro con México, porque dice, bueno, con eso voy a evitar que me pasen más droga, pues mucha droga entra por esa frontera de 3.000 millas, etcétera, etcétera. Entonces, pero requiere también muchos otros programas que son para aplicarla dentro de la población americana, de educación, de los jóvenes, para que eviten el consumo de drogas, etcétera, etcétera, que no se hacen. Entonces, ciertamente, si existe una demanda, pero eso no es un problema solo de Estados Unidos, ese problema también lo tiene Europa, ese problema lo está empezando a tener China. En estos días había una estadística del consumo de droga en China, está incrementándose a niveles abismales para los estándares chinos, y efectivamente los países tienen que hacer más en ese sentido. Ahora, eso no exime de responsabilidad que el Estado venezolano se haya convertido en cómplice de la actividad criminal del tráfico de drogas. Entonces, ahí es donde tenemos el fenómeno como Carvajal, pero Carvajal es solamente la punta del iceberg, porque Carvajal simplemente manejaba el control del país para que la FARC pudiera mover la droga dentro del país, llevarla, y
y por eso se cobraba un monto y facilitaba logística y temas de seguridad. Pero debajo de Carvajal están todas las estructuras de lavado de dinero. Algunas de ellas tocan PDVSA. Los chavistas usaron PDVSA para lavar dinero de la droga. Bueno, es que más fácil para lavar dinero que una compañía petrolera que las facturas son todas de cientos de millones de dólares. Bueno, te lo pongo tan sencillo. La primera vez que yo presencié una discusión en el año 2007 en la Fiscalía Federal, no en la Fiscalía Federal, en una Fiscalía Distrital de Manhattan, en Nueva York, se le explicó a los fiscales que la emisión de deuda pública de PDVSA en el año 2008 había permitido, 2007-2008, no me acuerdo exactamente qué año, había permitido a elementos de grupos narcotraficantes de Venezuela lavar dinero a través de la emisión de bonos. La primera pregunta que se nos hizo es, pero PDVSA no es la dueña de Citgo. Sí, es esa, pero no podían entender que Citgo, que en algún momento llegó a controlar el 20% del mercado interno de hidrocarburos de Estados Unidos, en su mejor momento de Citgo, cuando Venezuela era un país normal, Citgo tenía más puntos de venta en Estados Unidos que McDonald's. Tenía más puntos de venta que McDonald's. Entonces te podrás imaginar que tú le digas a un fiscal que esa empresa, la propietaria de esa empresa, está lavando dinero en narcotráfico. Es como que yo le diga a un fiscal que ExxonMobil está haciendo eso, o Chevron, y no lo entienden, pues, porque nos miraron como si fuéramos unos marcianos. Y la verdad es que lo estaban haciendo de una manera muy sofisticada. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, ponían a PDVSA a emitir deuda inorgánica, porque no era una deuda para ningún proyecto de PDVSA que fuera a justificarse con ampliación de una refinería o vamos a emitir deuda porque queremos incrementar producción. Emitían los bonos en dólares, pero los dólares, si ustedes recuerdan, los podías adquirir en bolívares. Sí, era una especie de manera de las personas para los entubaron por ahí para poder conseguir divisas. Claro, entonces, ¿qué hacían? De esa colocación, un pequeño porcentaje se le daba acceso al público y la gente compraba un bono de PDVSA y con eso podía comprar dólares, pero el gran porcentaje de la colocación se lo daban a 4 o 5 colocadores y esos 4 o 5 colocadores recibían bolívares de unas entidades fantasmas, vendían esos bonos a esas entidades y esas entidades se daban la vuelta, se iban al mercado secundario y vendían los bonos y ya el dinero estaba lavado. Ahora, ¿de dónde salían esos bolívares? De la venta de los dólares en efectivos que llegan a Venezuela, del tráfico de cocaína, que los vendían en el mercado negro, se acumulaban, se llenaban de bolívares, los metían en las cuentas de los bancos locales en Venezuela y con eso compraban y adquirían los bonos. Bueno, ya estamos casi cerrando y quería dejarte 2 preguntas para el final. La primera es qué se conoce, qué se sabe en Washington sobre el esquema de las sanciones, si se considera que están funcionando. Y la segunda, bueno, a lo mejor te pongo un compromiso, pero quisiera saber si tienes conocimiento de altos funcionarios del régimen de Venezuela que se estén acercando a los Estados Unidos buscando intercambiar protección por información. Bueno, no. Esa última pregunta, ya va. Bueno, déjame primero 2 cosas. Uno, detrás del programa de sanciones contra Venezuela hay un señor que se llama Marshall Billingsley, el subsecretario del Tesoro para Crímenes Financieros y Financiamiento del Terrorismo. Es una persona clave que entiende Venezuela y la mafia chavista. Yo diría, como pocos dentro de la administración del presidente Trump la entienden, con una claridad increíble. Entonces, este señor, el señor Marshall Billingsley, está llevando a cabo un trabajo espectacular. En su escritorio está la lista no solamente de los miembros más importantes de la cleptocracia venezolana, sino sus testaferros y los banqueros que les han ayudado a esconder estas grandes masas monetarias que se han robado del tesoro venezolano. Entonces, eso por un lado se los dejo ahí
como un elemento de información. Segundo, sí he escuchado directamente de la Oficina del Tesoro que van a incrementar su programa de sanciones y llevar al régimen de Maduro a una situación de estrangulamiento económico para que paren el saqueo que tienen de lo poco que ya queda en el país, que es la venta ilegal de oro, que están destruyendo la gran sabana venezolana con una producción de oro incontrolable, sin ningún tipo de control ambiental, ni de ningún tipo, y ningún control administrativo de esa producción y venta de oro, y adicionalmente del saqueo que todavía siguen haciendo de lo poco que queda de PDVSA. Entonces, ese proceso va a continuar y se va a acentuar. Hoy sancionaron al Banco Central de Venezuela y eso continuará. Sin embargo, yo tengo que agregar una cosita. Maduro es una mafia criminal, no es ni un movimiento político, ni ideológico, ni mucho menos, es una mafia. No tiene nada que envidiarle ni al Capone, ni al cartel de Medellín, ni al cartel de Sinaloa, ni a la mafia siciliana. Es exactamente igual y funciona de la misma manera. Y las mafias, la única manera que se vencen es cuando le colocas enfrente una amenaza letal mayor a la que ellas representan. Y que esa amenaza ellos entiendan que es para ser usada en contra de ellos si no ceden. Y si eso no se complementa junto al programa de sanciones, entonces vamos a tener mucho más dificultades para salir de esta desgracia que nos ha tocado vivir por 20 años. Y tu última pregunta, sé que te sorprendería el número de... Sé que te puse ahí entregido con Nolan Ryan en la lomita, pero... Te sorprendería el número de personas de alto rango que tienen sus canales abiertos con las autoridades americanas. Bueno, muchísimas gracias a Martín Rodil. Esto fue una nueva entrega de Los Bronson y nos escuchamos en la próxima.